Inicio. Bueno, gracias Facundo por invitarme. La verdad que el tema es tan amplio que es inabarcable, así que voy a tratar de puntuar algunas cuestiones. Lo que les pido es que toleren el hecho de que lo vaya puntuando en forma un poco anárquica. Tampoco sé muy bien qué formación ustedes tienen en cuanto a lecturas previas. Así que bueno, vamos a ver, yo voy a hacer como un paño en algunos temas y después vamos a ver si lo podemos organizar un poco con preguntas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Y hasta las 9. Bueno, ok, entonces vamos a ver si después puntamos con preguntas y vemos si lo armamos un poquito así en función de las necesidades, ¿sí? Voy a empezar con algunos chistes malos. Si se ríen es todo ganancia, si se pierden yo lo avisé, entonces si no se ríen así que ya está. Dentro del psicoanálisis hay un viejo chiste que era el tipo que decía, iba al neuropsiquiátrico y decía que él era una semilla de maíz. Entonces el tipo dale que era una semilla de maíz. Así que bueno, estuvo en tratamiento con Facundo, lo trabajó muy bien, ¿sí? Y alguna discusión respecto al psicofármaco, todo eso, lo manejaste bien y el tipo anduvo muy bien, ¿sí? Anduvo muy bien, sale de la internación, contento, le preguntan, ¿quién es? Yo soy Ricardo. ¿Y qué piensa de que era una semilla? No soy una semilla, no soy un ser humano, Ricardo. Bueno, muy bien, muy bien. El tipo sale, ¿sí? Y a la media hora entra corriendo de nuevo al hospital, desesperado, y dice, socorro, socorro, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Hay una gallina afuera, pero si quedamos en que vos nos dijiste que eras Ricardo, que no sos una semilla. Sí, yo sé que yo no soy una semilla, pero ¿y la gallina? ¿Sí? El segundo chiste que quiero contar, zafé con el primero. El segundo chiste que quiero contar es que hay en un templo judío, en una sinagoga, hay un rabino que empieza en una cosa medio mística y una cosa de conexión con de arriba. Empieza a decir, no soy nada, por más que he leído todos los textos, no soy nada. Uno de los judíos más acaudalados que iba al templo, también viéndolo al rabino, dice, yo no soy nada, he juntado tanto dinero, tanta fortuna y no soy nada. ¿Para qué me sirve? No soy nada. Entonces hay un judío muy pobre, vestido en forma harapienta, lo que en la jerga yiddish se dice un schlepper, ¿sí? Y el tipo agarra y dice, no soy nada. Con lo cual el acaudalado le dice al rabino, pero ¿quién es este tipo para decir que él también no es nada? ¿Sí? Y ya que estoy en la cuestión bíblica, quisiera comentar también acerca de que cuando Moisés mata al guarda que le pega con látigos a unos esclavos y se escapa al desierto, preguntándose quién era él, quién soy yo. Y hace suerte de viaje por el desierto. Ustedes vieron que el viaje por el desierto parecería que es un momento importante en la Biblia. Jesús también hace el viaje al desierto y todo eso, y cuando vuelve, ¿no? No se sabe si por el sol que hay, porque te dio en la cabeza mal o porque realmente te conectaste con algo más divino. Se encuentra con la zarza ardiente en el relato bíblico y le pregunta, la zarza ardiente le habla, cosa que al tipo le sorprende, obviamente. Si a mí una zarza ardiente me habla, yo también me sorprendería bastante, así que no me parece poco criterioso lo que hace Moisés, que pregunta a la zarza ardiente, pero ¿vos quién sos?
Y la zarza ardiente le responde, yo soy el que soy. Y ahí se da cuenta que es Dios, y bueno, y ahí empieza toda la historia de sacar a los tipos de Egipto, y bueno, todo lo que viene después. Todos estos relatos tienen que ver con quién soy, tienen que ver con los aspectos identitarios, ¿sí? No soy nada, Dios que dice que Él es, sin referencia a un otro, porque Dios dice que Él es sin referencia a un otro. Y esto me parece que es un tema muy importante porque, por lo menos para el psicoanálisis, el ser está en relación con un otro, en una relación con un otro, en una identificación con un otro, en una constitución subjetiva con el otro. Cuando el psicótico dice que es la semilla de maíz y sale, evidentemente hubo un problema ahí porque no hubo una asunción subjetiva, ¿sí?, de que era Ricardo y no era una semilla de maíz, y apenas la estabilidad identitaria fluctúa y una gallina, ahí se le arma el lío y deja de ser Ricardo y se pone en duda, ¿no? Hay que ver cómo me mira el otro, porque como decía Sartre también, la mirada del otro es muy importante, bueno, que el infierno es la mirada del otro, decía en realidad Sartre, ¿no? Esto viene a colación acerca de la nueva ley de género. La ley de género acá en la Argentina es una ley de género que, en palabras exactas de las personas que militan en los grupos gay, lésbico, transexual, travesti, intergénero, bisexual, y últimamente se le agrega una palabra más que es asexual, porque cada vez se agrega una sigla más y cada vez es más larga el colectivo es la ley más avanzada en el mundo. Se acaba de reglamentar hace cuestión de menos de un mes, hace 3 semanas se reglamentó la parte de salud de la ley de género, que ya tenía 2 años de vigencia, y que en adultos implica es corta la ley, yo se las hago muy cortita. La ley lo que dice es de que hay una identidad autopercibida, que el Estado se tiene que hacer cargo de esa identidad autopercibida. ¿Cómo? Que si yo me siento hombre, voy al registro civil y me anoto como hombre. Si me siento mujer, me anoto como mujer, ¿sí?, sin ningún tipo de trámite más que esto que yo estoy diciendo. No tiene que haber psiquiatra, psicólogo, revisación ginecológica, revisación cromosómica, no tiene que haber ningún tipo de intervención ni del área psi, ni del área médica, ni del área de nada. Es simplemente un simple trámite burocrático en función de la identidad autopercibida. Esto cambia ciertos paradigmas porque en algunos países se puede hacer el cambio en la medida en que haya una revisación médica donde, por ejemplo, para hacer el cambio se requiere un cambio en la constitución orgánica. Entonces, de ahí cierta demanda también de cambio de sexo a través de la medicina, ¿sí?, constituyendo neovaginas o amputando penes, ese tipo de intervención, muy características del colectivo travesti. Perdón, el colectivo transexual, perdónenme. No es lo mismo travesti que transexual, ¿no? Con los niños, la ley nuestra cambia en un punto. El punto que cambia es que tiene que tener el consentimiento de los padres, el asentimiento del niño, y también se tiene que hacer un pedido a la Defensoría de Menores para que dé su opinión al respecto. Y listo. No tiene que haber psicólogo, no tiene que haber psiquiatra, no tiene que haber médico ni endocrinólogo, ni urólogo, ni ginecólogo, ni nada.
¿Cuál es la ideología que está detrás del borramiento del campo médico y del campo psi de todo esto? Evitar la patologización de este tipo de configuraciones y de posiciones sexuales. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Es sencillo y... bueno, está lleno de conceptos teóricos y yo lo que sí les quiero marcar es que acá en la Argentina ya se nos está naturalizando un poco este tema, en otros países no está tan naturalizado. Por ejemplo, en Brasil hay graves discusiones al respecto. En Estados Unidos hace una semana la Corte Suprema de Justicia dictaminó que en todos los estados de Estados Unidos puede existir el matrimonio gay, ¿sí? Gay, lesbiano, lo que sea. Pero eso fue a través de la Corte Suprema. En Brasil también fue la Corte Suprema la que lo autorizó el año pasado. No fue por una ley, ¿sí? Sino por... y eso tiene... Hay diferencias que yo no me voy a meter mucho en eso, pero el hecho de que haya una ley es distinto que si es la Corte Suprema de Justicia la que está interviniendo en estas situaciones. Esto tiene que ver porque cuando hay una ley hay grupos de presión de lobby, especialmente de los grupos gay, lésbicos, etcétera, GLLTI, que son los que presionan para que la ley sea de una determinada manera y no de otra. Y implica prohibiciones, por ejemplo, prohibiciones de que intervenga el campo psi o el campo médico, ¿sí? Que no es lo mismo si hay una intervención de la justicia en el sentido de cómo se podría encarar la cosa, que podría encararse de una manera o de otra. Yo les doy un ejemplo que a mí en mi infancia no me gusta nada, y todavía hemos hablado el otro día con Julián, que tiene que ver con la ley de HIV que hay en la Argentina. Ustedes saben que la ley de HIV, acá en la Argentina se produce una cosa psicótica por la cual, cuando ustedes se casan, si las personas se casan, están obligados compulsivamente por esto a hacerse una VRL por sífilis, ¿sí? Bueno, muy bien, por HIV está prohibido. ¿Por qué? No entiendo, o sea, ¿se entiende? Lo psicótico del asunto son dos enfermedades de transmisión por vía sexual, ¿sí? Y fundamentalmente, en el campo de la infancia, lo más grave del asunto es que en este momento tenemos chicos en este hospital infectados con HIV, producto de una transmisión vertical, ¿sí? En función de respetar los derechos de las pacientes con HIV, de no obligarlos a hacerse un análisis de HIV, donde no importa el menor en juego, el embarazo. ¿Sí? Entonces, por un lado está prohibido el aborto, porque es un sujeto, pero para la hora de los bifes con respecto al tema del HIV, está prohibido hacerle un análisis a la madre, con lo cual el chico nace con HIV o le dan lactancia y con la lactancia se transmite el virus. ¿Sí? Ahora, para VRL, obligatorio. Para lo otro no es obligatorio, no solo que no es obligatorio, sino que está prohibido si la persona no hace su consentimiento. Cuando hay este tipo de leyes, la ley de HIV, que yo me acuerdo que estuve acá en el hospital en el momento en que se creó esa ley, el objetivo era evitar la discriminación de los sujetos con HIV, con SIDA. Pero miren hasta dónde se está llegando en función de esto. Entonces, cuando hay una ley, hay problemas muy interesantes que se están dando en este campo cuando se trata de defender derechos. Porque estamos en una época donde la izquierda en general y los movimientos progresistas, el mundo en general, perdieron una brújula de qué sociedad querían, desde que cayó la Unión Soviética y el muro. Y entonces se adoptó una estrategia, la izquierda en general y los movimientos progresistas en general, de defensa de derechos. Pero tiene problemas éticos, que la ley, al haber una ley, se trata de evitar el problema ético a través de una ley, y se resuelve de esa manera. Y eso es un problema muy complicado, cuando se quiere resolver los problemas éticos con una ley. En ese sentido, los pacientes nacidos con genitales ambiguos o intersexuales, según los grupos de militancia se llaman intersexuales, según la medicina hasta el año
2004 genitales ambiguos, y a partir del 2005 se llama DCD, Development Sexual Disorders, ¿sí? Trastornos de la feminización sexual. En el consenso de Chicago, en ese año, la Sociedad de Endocrinología norteamericana y europea y urólogos, con consenso de algunos grupos intersexuales, deciden sacar el nombre genitales ambiguos. Por supuesto, hermafrodita queda muy lejos, y tratan de poner la denominación DCD para incidenciales completas y parciales andrógenos, hiperplasia suprarrenal congénita, déficit 5-alfa reductasa, todo ese tipo de cuestiones. No el Klinefelter, no el Turner. Y lo que se está pretendiendo en este momento, a través de todas estas leyes y todas estas intervenciones y reglamentaciones, etcétera, es que la medicina tampoco intervenga ni con tratamientos endocrinológicos ni con tratamientos quirúrgicos en niños nacidos con DCD. Entonces, por ejemplo, y con la idea de la despatologización, todos estos grupos lo que plantean es que hay lo que ya en el mundo del ambiente GLLTTI es sexualidades diversas, el arco iris, el que no hay una sexualidad única, porque eso tiene que ver con el binario sexo-género y una sexualidad heteronormativa. Perdón si me entro a utilizar muchos conceptos, pero forman parte de los conceptos que usa la teoría queer, que es la teoría que sostienen todos estos colectivos. Teoría absolutamente rica en producción teórica. La verdad que es impresionante la cantidad de producción teórica que hay, y es realmente muy rica. Yo realmente se la recomiendo. Si después quieren, les doy algunos textos muy buenos. Hay una epistemología del armario muy bueno de Sedgwick, que es realmente muy bueno. Cuerpos que importan, de Judith Butler, que son las dos teóricas queer más importantes que hay. Bueno, Sedgwick ya falleció, pero Judith Butler vive, y la verdad que tienen textos realmente muy fascinantes, con críticas al psicoanálisis, incorporación del concepto del psicoanálisis. Bueno, me fui. Entonces, yo les estaba diciendo de que la idea es prohibir a la medicina que intervenga en estos casos, porque es una patologización. Se considera de que es un arco iris, que todas las personas pueden nacer con los genitales que sean, y que no implica ningún tipo de patología, sino que son distintas formas de sexualidad y de distintas formas de genitalidad, las infinitas variables, y que el concepto de anormalidad o de patología no le cabe. Yo personalmente no estoy de acuerdo, porque la mitad de las hiperplasias suprarrenales congénitas son perdedoras de sal, y si no se hacen los tratamientos correspondientes, ustedes como médicos, son médicos, ¿no? Bueno, buenísimo. Entonces quiero comentar a los que no son médicos. Entonces, la hiperplasia suprarrenal congénita es una patología genética, ¿sí? No que digamos que la tienen los padres, sino que hay una alteración genética, por lo cual una persona con cromosomas XX, ¿sí?, puede tener los genitales externos parecidos a un hombre, ¿sí?, con un clítoris hipertrofiado. Si es un varón el que nace con hiperplasia suprarrenal congénita, tendrá un pene hipertrofiado, ¿sí? Pero el tema básico que confunde, y si nace en un lugar que no es un hospital, nace en el campo, una comadrona, lo que sea, es que puede perfectamente ser asignado como varón a alguien que es XX y que en realidad es mujer. Cuando yo digo en realidad es mujer, la teoría queer me mata. ¿Entienden? Yo no puedo decir en realidad es mujer. No existe que en realidad es mujer para la teoría queer. Eso es un delirio esencialista de la medicina y de algunos cuerpos fascistas psicoanalíticos, del cual yo estoy incluido. Pero yo les quiero plantear cuál es el tema. Entonces, ¿cuál es el problema que hay? La hiperplasia suprarrenal congénita implica todo un problema a nivel de las suprarrenales, ¿sí? Entonces, se genera una cantidad de hormona masculina, ¿sí?, entonces, que genera que el clítoris se hipertrofia y tiene el tamaño de un pene,
y los labios mayores de la vagina, también sin hipertrofia, tienen el aspecto de testículos. Entonces parece un varón. ¿Se entendió? ¿Está bien? Ahora, la mitad de estos casos, bueno, uno puede decir, bueno, forma parte de distintos tipos de clítoris, distintos tipos de penes, así como hay pecho más grande, pecho más chico, culo más grande, culo más chico, pene más grande, pene más chico, esto también. Así como hay hombres que pueden tener mamas más desarrolladas, digamos, como que la sexualidad es realmente muy distinta, muy diversa, y para el psicoanálisis mismo, a nivel psicológico, existe la bisexualidad originaria, ¿sí? También para la medicina hay un origen común, y antes que aparezcan lo que se llaman hormonas antimulerianas durante el embarazo, hay un embrión que tiene un desarrollo común tanto para el hombre como para la mujer, y en un momento dado se bifurcan los dos desarrollos. El problema que hay con las hiperplasias pulmonares congénitas es que la mitad de los pacientes que nacen con hiperplasia pulmonar congénita pierden sal por todo un problema que hay. Entonces se mueren si no se les da corticoides, si no sé qué. ¿Es cierto eso? ¿Son corticoides lo que se le da? Bueno. ¿Se puede decir de que alguien es una variabilidad más del ser humano, que si uno no le da corticoides se muere? ¿Eso es una variabilidad? Entonces, si es por eso, tenemos que decir que el síndrome de Down es una variabilidad del ser humano. ¿Quién va a decir que no es una variabilidad del ser humano? Es una constitución genética distinta del ser humano que tiene una serie de implicancias. Por ejemplo, la infertilidad. Down no puede tener hijos, pero es una variabilidad del ser humano. Y así podemos decir todos somos variables del ser humano. De ahí tenemos un problema con el tema de los conceptos de lo anormal, de lo patológico, etc. Recomiendo Canguila. ¿Sí? Lo normal y lo patológico lo recomiendo. Que no tiene que ver exactamente con el tema, pero hay que leerlo. Les quiero, para complicarles un poco más del tema, después vuelvo a los intersexos DCD. Hace un mes, menos de un mes, una señora fue expulsada en Estados Unidos de su organización de defensa de la lucha por los derechos negros en Estados Unidos, por el problema del racismo que hay ahí. Ellos lo llaman, bueno, el racismo, pero se descubrió que era blanca. Sus padres eran caucásicos blancos, era bien blanca, sus padres eran checos, inclusive, bien blanca, del centro de Europa, y ella se tenía el pelo, se hacía rulitos tipo afro, le gustaba eso, y se trataba de estar lo más tostada posible y trataba de oscurecerse la piel lo más posible. Cuando le preguntaron por qué hacía eso, ella dijo, bueno, porque mis hermanos dos eran negros, es cierto, tenía hermanos mellizos negros, hermanos mellizos adoptados negros, que le gustaba todo lo negro, que ella luchaba por lo negro y porque ella se sentía negra. Yo soy negra en un cuerpo de un blanco, dijo. ¿Le suena psicótico? ¿Hay algo de locura ahí? Ahora, si yo digo que yo soy una mujer en un cuerpo de un hombre, ¿no es lo mismo? Si yo digo que yo soy un marciano en un cuerpo de un terrestre. O sea, la pregunta es, ¿yo soy lo que yo creo que soy? ¿O yo soy lo que yo soy? Puedo tener el ideal de ser otra cosa, que es otra cosa. Una cosa es tener el ideal, me gustaría ser como. La pregunta es, o sea, yo soy lo que soy, no puedo ser lo que no soy. Bueno, se los dejo como pregunta. Y la otra cuestión que me causó gracia a propósito, porque acá se meten problemas legales, el tema de la discriminación, el tema identitario, que vamos a seguir avanzando, el tema de las leyes. En mi familia yo tengo una pareja no muy cercano, pero tengo una pareja de mi
mujeres lesbianas que están en pareja y que acaban de adoptar una criatura, hace un año, ¿no? Tiene un año. Tuvieron toda una serie de problemas con parte de la familia que no aceptaba, qué sé yo. Por supuesto que ya hay 80.000 estudios con respecto a que los hijos de los lesbianos y de los gays no tienen ningún tipo de diferencia con los hijos de los heterosexuales. Que quede claro eso, ya ni lo voy a discutir porque después ya está. ¿Sí? No se discute más al respecto de eso. Pero a mí me impactó mucho cuando en una reunión familiar una de ellas agarra y dice, estábamos hablando acerca de otra persona de la familia, un señor de la familia que está en pareja con una mujer unos 35 años más joven. O sea, un señor de 55 años que está con una chica de 20 y pico. Y una de mis parientes lesbianas empezó a criticar ácidamente esa pareja, y empezó a criticar ácidamente a este señor que estaba en pareja con la pendeja. ¿Sí? Yo lo que quiero decir con esto es que parece que la no aceptación del distinto parece que es una cuestión generalizada, ¿sí? Y entonces hablar rápidamente de homofobia me parece que es un problema, otro concepto que hay, que está circulando, ¿sí? Porque me parece que hay una problemática en realidad con el distinto, con el diferente, ¿sí? Hay un concepto de... ¿Hay marcadores? Hay un concepto de Derrida, de Jacques Derrida. Hay un libro que se llama La Hospitalidad, se los recomiendo. Se los recomiendo por varias razones. Porque La Hospitalidad es un texto de Derrida. Derrida es un filósofo francés que no se entiende una goma en general. Si uno no está metido en el ambiente, digamos, de la filosofía, que yo se entiende muy poco, es muy difícil de leerlo. Se necesita alguien que te empiece a explicar lo que dice Derrida, ¿sí? Queda bárbaro decir que uno leyó Derrida, queda espectacular, pero la verdad es que se entiende muy poco, es muy difícil seguirlo, el tipo es un sabio, con lo cual el tipo habla cuestiones de filosofía griega, en griego, qué sé yo, pero un nivel de finura muy... Pero hay un texto que es bastante claro, no claro y distinto como decía Descartes, sino claro solo, que se llama La Hospitalidad. Se lo recomiendo porque es corto y entendible, creo que está en internet. La Hospitalidad. Él lo trabaja básicamente por una razón que es la siguiente. Está lleno de árabes, negros, africanos, asiáticos que le inundaron su querida Francia. Y él mismo era argelino, era un francés nacido en Argelia. Judío encima, el pobre ñato, que se tuvo que convivir con la ocupación, no la ocupación nazi, sino con el régimen fascista francés que estaba bajo la égida nazi, porque no fue una zona ocupada por los alemanes, sino que fue un cambio de gobierno ahí, nada más, y nada menos. Lo echaron del colegio. Bueno, él lo que dice es que para que haya una verdadera hospitalidad en Europa, de alguna manera, y hospitalidad en general con el distinto, con el xenos, ahí habla en griego el tipo, xenos es el extranjero, ¿sí? De ahí xenofobia, ectodermo también de xenos, ¿sí? Exógeno, ¿no? Entonces es el extranjero. Entonces, que para que haya una verdadera hospitalidad con el xenos y vos lo puedas recibir en tu casa, vos tenés que asumir que hay algo de hostilidad con el otro, porque tenés que reconocer de que no es el uno, sino que sigue siendo el otro. Y entonces él acuña un neologismo que es hospitalidad. En el sentido que hay que asumir que con el otro, con el ajeno, hay algo del orden de la hostilidad, porque no lo permitís entrar a todos los lugares de tu casa. Cuando vos invitás a alguien y vos hospedás a alguien, ¿sí? El huésped, ¿sí? No puede entrar a cualquier lugar de la casa como él quiere. Eso implica cierto acto de hostilidad, pero al mismo tiempo vos lo estás recibiendo, y eso es un acto de hospitalidad. En la suma de esas cosas se da la hospitalidad.
En general yo creo que eso pasa con todo aquel que no cumple ninguna de las características normativas que sea. Tanto las heteronormativas como las de los sujetos que son discapacitados, y entonces hay cierto rechazo. Inclusive en Estados Unidos se usa un concepto que es ableísmo, que sería como una especie de el racismo de los able, de los capacitados. Able sería el que está capacitado, ¿sí? Entonces sería como la discriminación a los discapacitados es el ableísmo, ¿sí? El racismo, el sexismo, el ableísmo, el able. Bueno, entonces hay un problema en ese sentido, y entonces se mezclan los tantos con todo esto. Bueno, ¿alguna pregunta me quieran hacer hasta acá? Quiero decir tantas cosas que si no me estoy poniendo... Bueno. ¿Cómo se constituye? Tenemos un problema. En psicoanálisis, el psicoanálisis escribe muy poco acerca de la identidad y escribió mucho acerca de la identificación, que no es lo mismo. La identificación es una cosa y la identidad es otra. Y como la identidad recae en el yo, y el yo, al psicoanálisis últimamente inclusive no es una entidad que tenga muy buena prensa, ¿sí? Porque como Lacan estaba enojado con el yo, ¿sí? Entonces no hay mucho trabajo sobre el yo. Y hay toda la escuela americana del psicoanálisis que habla acerca del yo, y el psicoanálisis del yo y todo eso, entonces hay poco trabajo al respecto, ¿sí? O en cierta profundidad al respecto. Entonces, no me quiero meter en la fórmula de sexuación de Lacan ni nada por el estilo, porque aparte conozco no mucho al respecto, pero lo que yo quiero comentarles es que hay una diferencia muy importante entre identificación e identidad. Una cosa es un mecanismo de defensa o los mecanismos de identificación que tienen que ver después de la pérdida del objeto y que uno se identifica con parte de ese objeto. Sería lo contrario de la idea que anda circulando por todos lados, un poco berreta, de que vos te identificás con aquel con el cual convivís. Para el psicoanálisis, la identificación se produce justamente en el momento de la pérdida, no en el momento de la presencia. Es el momento de la ausencia que se produce la identificación, no en el momento de la presencia. ¿Sí? El psicoanálisis trabajó, por supuesto, el tema de identificación histérica, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones. La teoría queer, especialmente Judith Butler, no sé cómo se pronunciará, habla acerca de los performativos. ¿Qué son los performativos? Son modos de identificación donde se produce una palabra todos los días que hace que uno asuma algo y que uno es algo en función de lo que se le dice todos los días y con una habitualidad permanente. La palabra deja una impronta en el otro y eso constituye, entre otras cosas, la performatividad que tiene que ver con la ecuación sexo-género. Freud fue bastante claro. La anatomía es el destino, decía él. Pero al mismo tiempo dijo todo lo contrario. Por eso es re claro. La anatomía es el destino, siguiendo una frase de Napoleón, y es una frase que se usa mucho. O sea que la anatomía nos termina definiendo, de alguna manera. Y de hecho, el hecho que nos moramos, finalmente queda muy claro que la anatomía es el destino, ¿sí? Es cierto que el lugar de uno, en el universo simbólico, va a trascender la muerte física. Pero la anatomía es el destino de cada uno, ¿sí? Eso no hay duda, y me parece que yo personalmente creo que no lo cuestionaría. Sin embargo, está lleno de psicoanalistas y teóricos queer que sí cuestionan eso y dicen que la anatomía no es el destino. Y es cierto en un punto, porque el hecho de que yo tenga pene no significa que yo voy a asumirme como un hombre que quiere usar el pene para penetrar, ¿sí? Puedo querer tener otro tipo de manifestaciones sexuales, con lo cual la anatomía, yo diría que no es el destino, que no es necesariamente el destino, ¿sí? Yo diría algo así también como que la anatomía
la anatomía no es el destino, pero no hay destino sin anatomía. Podemos jugar con muchos este tipo de cosas, ¿sí? Pero obviamente el psicoanálisis mismo planteó que la sexualidad infantil es perversa, polimorfa, tiene distintas características. Freud mismo, con alguna terminología un poco fea para hoy en día, como decir invertidos a los homosexuales, decía de que no son más patológicos que los heterosexuales, que para él habría que tratar de analizar por qué se llegó a ese punto, así como un heterosexual tratar de averiguar cómo fue su complejo de Edipo y la elaboración del complejo de Edipo para llegar a ser heterosexual y cómo se llega a ser homosexual. Pero no le da un estatus patológico a la homosexualidad. Como ustedes saben, el psicoanálisis plantea que hay diversas formas de vivir la sexualidad y Sedgwick, lo que ella plantea en Epistemología del Armario, cuando habla acerca del paradigma heteronormativo, es lo siguiente. Ella dice así, y por eso está en el libro de Epistemología del Armario, el closet, como el tema de salir del closet, del armario, como una problemática epistemológica. Nadie tiene que estar diciendo como FIFA. Si arriba, abajo, con la luz prendida, con la luz apagada, con música, sin música y con qué tipo de música. Nadie tiene que estar diciendo si le gusta con una fusta o sin una fusta, con qué ropa interior o sin ropa interior y de qué color o de qué forma, si arriba, abajo, a través de qué orificios o no orificios, qué juego se hace o qué juego no se hace, si le gusta que lo miren o le gusta mirar, si le gusta que le digan cosas o no le digan cosas. A la mujer le gusta que le digan más cosas y a los hombres les gusta mirar, ¿eh? Ahora después lo vamos a examinar. Porque la anatomía es el destino. Es parte. No nos piden nunca nada que tenga que ver con poner a la luz nuestra intimidad sexual. La sociedad no nos pide nunca nada al respecto. Nada. Excepto una cosa, si sos troll. Ahí sí, tenés que decirlo. Si no lo decís, estás ocultando. O sea, yo no estoy ocultando mi sexualidad si yo no les digo a ustedes cómo me gusta tener sexo. Y ustedes no me están ocultando nada a mí. No, yo no me siento que me están ocultando nada, no, está todo bien. Es más, si ustedes me empiezan a contar, me siento incómodo, no me gusta, me parece como que... ¿no? Ahora, si la persona en cuestión es gay o es lesbiana, parecería como que es todo un tema, y de hecho, mis pacientes gays que vinieron a mi consultorio, el tema era cómo salgo del closet. Entonces me parece muy importante tomar en cuenta esto, porque no es cualquier demanda, pero es una demanda que está socialmente determinada, no es tan subjetiva, qué sé yo. ¿Por qué? Todo lo demás, no hay problema en ser... Y es más, los gays y los lesbianos no están contando tampoco cómo tienen sexo en forma gay o en forma lesbiana. No cuentan nada, qué es lo que hacen o dejan de hacer. Es más, los heterosexuales hacen todo una croqueta medio podrida acerca de cómo tienen sexo los homosexuales y los en general. ¿Se entiende esto? Es un tema realmente muy fascinante. Aparte el tema del sexo está buenísimo, porque yo cada vez que hablo de este tema todos se quedan callados, me escuchan bárbaro, porque la verdad que hay un poquito de morbo en todo esto y fascina, la verdad que fascina. O sea, no porque ya sea bueno exponiendo, sino que el tema fascina y todos estamos recopados, ¿eh? Y otra cosa más, si ustedes ven todas las estupideces que se mandan por WhatsApp, especialmente a mí como varón, yo tengo el equipo de fútbol y qué sé yo, me mandan una cantidad de porquería infernal, porno, ¿sí? Pero en general, el porno que mandan es muy interesante. No puede ser una relación sexual común y silvestre, ahí dándole a la matraca, porque la verdad es un aburrimiento. En general lo que aparece es una foto de un minón infernal, que vos ampliás la foto y resulta que tiene una cosa tremenda abajo, tiene king size, no cualquier cosa. Aparecen cuestiones de lo que se podría llamar las anomalías. Eso es lo que aparece como
la cosa interesante. Y los chistes en general tienen que ver que aquel que es heterosexual termina siendo homosexual, el remate tiene que ver con ese tipo de chistes, ¿sí? Es interesante porque está jugando con la ambigüedad que tiene que ver con nuestra época y todo este ambiente que hay con respecto al tema de... ¿Por qué? Porque Judith Butler lo que plantea es que cuando, y esto es una cosa muy interesante como aporte a la psicología, que la identificación no solo por un aspecto positivo, sino que también es por un aspecto negativo. Es buenísimo, el concepto se los mando, se lo dejo porque le digo que para mí me parece que es buenísimo Judith Butler, pese a que no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero en esto es espectacular, que es que cuando vos te identificás con el sexo masculino, en mi caso, o las mujeres con el sexo femenino, tienen que reprimir y tienen que prohibirse todos sus aspectos. Yo me tengo que reprimir mis aspectos femeninos. Entonces la identificación no es solamente por la positividad, sino también por la negatividad. ¿Se entiende? Entonces también es un concepto como realmente muy interesante. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿La identificación va con lo externo? O sea, con la interpretación externa o del otro. O sea, la parte, claro, con el otro. Y sí. Es eso. Sí. Pero Foucault... O la del otro. Pero Foucault plantea que el sujeto tiene que autoconstituirse, y esa es una diferencia fundamental con el psicoanálisis. Mientras él considera que el otro es un mecanismo represor, el sujeto tiene que autoconstituirse, para el psicoanálisis el otro es imposible de ser evitado. Tendrás que trabajar qué te pasa a vos en función del otro, el deseo del otro, bueno, todo eso que se habla, si no me quiero meter en eso. ¿Se entiende? Sí, sí. Hay una diferencia fundamental entre Foucault y el psicoanálisis, pero fundamental. Aparte de Foucault, critica ácidamente el concepto de falo y el concepto de castración, que para el psicoanálisis es muy importante. Si hay castración, hay falo, entonces ahí hay un punto de referencia y para Foucault no tiene que haber punto de referencia alguno. Empecé por el vaso y terminé en la botella. Bueno. ¿Cómo se maneja el performativo? Miren qué interesante. Si yo, esto lo hicieron los estudios feministas, si yo veo por ejemplo una chica en una escuela, un niño tira un tizazo o escupe, la maestra le dice: es asqueroso lo que vos hiciste, no lo hagas más. ¿Sí? Si una nena escupe, le dicen: una nena no hace esto, es asqueroso lo que vos hiciste. En el reproche está incluida una característica de género que en el varón no está incluido. Por eso, cuando vos le reprochás a un varón por haber escupido, le estás diciendo de que no se hace, pero no está en juego su masculinidad. Mientras que cuando una chica escupe, está en juego su feminidad. Entonces, hay dos peligros y fundamentalmente tiene que ver con la identidad, ¿sí? La identidad femenina. Si yo escupo, entonces corro en riesgo mi identidad femenina. Eso tiene que ver con el performativo, ¿se entiende? Esto es muy importante, porque tiene que ver con cómo en todo momento y en todo lugar, a toda hora, y con distintas personas, y no con mamá y papá en el mito del Edipo y la cuestión del Edipo y todo eso, sino en el colegio, con los compañeros, etc., la mujer va constituyendo una modalidad de rol de género, concepto muy importante acá, distinta en el hombre que en la mujer. El género, como palabra, fue empleada en la década del 50 por un psicoanalista que se llamaba Stoller y por un psicólogo conductista que se llama Money en Estados Unidos. Money no era psicoanalista, era psicólogo y trabajaba en la Johns Hopkins y empezó a trabajar con los pacientes intersexuales, DCD, exgenitales ambiguos, etc. Y ellos fueron los que incluyeron el concepto de género traído en la literatura, porque vieron que está en la gramática. La gramática simula género masculino y género femenino, ¿sí? Entonces, traído de la gramática como concepto, lo incluyeron para poder pensar de que el género se independiza del sexo. Lo que hace Judith Butler
Es decir, que eso es imposible, que el sexo es género y que el género es un invento y que el sexo es performativo y se va constituyendo como tal. Y critica a los médicos especialmente, también a los psicoanalistas y a todo aquel que considera de que la sexualidad viene de nacimiento, planteando de que esos son conceptos esencialistas. Cuando ustedes lean texto van a hablar de cuestiones esencialistas, que tiene que ver con que el sexo ya viene constituido de antes. Frente a eso aparecen los textos de Foucault, de Judith Butler, que desarrolla el concepto de Foucault especialmente en esta área, y de Sedgwick, Sofky Sedgwick, que hablan acerca de esto que yo le estoy diciendo, criticando el esencialismo, y ellos estarían embanderados en una escuela que sería constructivista. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna pregunta? Esto de constructivista es porque a medida que pasa el tiempo se va construyendo con estas cuestiones culturales o del decir. Que la sexualidad es una construcción cultural. Claro. Que lo que hoy en día está prohibido, hace 100 años no estaba prohibido, que en otras épocas estaba permitido pero estaba prohibido, en otros lados en esta época no solo estaba permitido, sino que aparte estaba promovido, ¿sí? Son conceptos sociológicos distintos. Permitido, prohibido, promovido, son cosas distintas, y de acuerdo a las épocas eso fue de una manera u otra. Voy a ponerme marxista ahora. Los marxistas lo que plantean es de que en esta fase actual del capitalismo, ¿sí? Está muy bueno para el capitalismo y para el neoliberalismo todo esto de los derechos gays. ¿Por qué? Porque sobra gente. Y si sobra gente, hay una masa demasiado grande de personas desocupadas. El capitalismo actual no necesita tanta gente. La mecanización, la robotización de los sistemas de producción de bienes y servicios hacen que no sea necesario tantos hijos. Hay una creciente masa de desocupados. En España ustedes saben que la desocupación es del 25% y en menores de 40 años del 40%. Entonces sobra gente. ¿Qué mejor que la gente sea gay y que no tenga hijos? En Estados Unidos salió una nota hace 2 semanas. Los barrios gays son los barrios más cotizados, porque ambas personas trabajan, las parejas gays, ambas trabajan, tienen mucho dinero, no lo gastan en niños, se lo pueden gastar solo en ellos, y aparte trabajan los dos, a diferencia de las parejas heterosexuales que uno de ellos tiene que trabajar part-time o no trabajar. Entonces, hay un boom inmobiliario, de precios inmobiliarios, en los barrios gays, tanto en San Francisco como en las afueras de Nueva York. Es muy interesante. Para plantear, yo se los planteo porque forma parte de este cocoliche, este despelote generalizado que tenemos con todo este tema. Me voy a poner esencialista ahora, o semi-esencialista, aprovechando de que muchos de ustedes son médicos, y les voy a hablar un poquito acerca de la hiperplasia suprarrenal congénita. Se hizo el siguiente experimento. Y esto me parece importante por si ustedes llegan a tener en la clínica algún pacientito con hiperplasia suprarrenal congénita, pacientito o pacientita con hiperplasia suprarrenal congénita. Pero ahora me pongo esencialista. Los psicoanalistas que hay acá quizás se van a enojar conmigo, pero bueno, es así. Se le puso a chicos de 1 año y medio de edad que no saben la diferencia de sexo y de género, no tienen ni idea al año y medio de edad la diferencia de sexo y género, ¿sí? En un ambiente, distintos juguetes, muchos juguetes. Las nenas agarraban los objetos que no se movían, muñecas, muñecos, ¿sí? Ollas, objetos no móviles. Los varones agarraban objetos móviles, autos, pelotas, ¿sí?
Pero para que quede claro de que ahí no hay una cuestión cultural metida, las nenas agarraban, por ejemplo, muñecos musculosos y llenos de armas, tipo He-Man, así, Superman, que yo les encantaba jugar con eso también. Eso era un juguete que la cultura define para varones, no para mujeres. Sin embargo, las nenas lo usaban eso lo mismo que las Barbies. ¿Se entiende? Y los varones no tenían ningún tipo de problema en agarrar el carrito de bebé y correr por todo el ala con el carrito de bebé. ¿Se entiende? Era un juguete para nenas, pero no había ningún tipo de problema en jugar porque no sabía que era para nenas. Lo que sabía que tenía ruedas y se movía. Hasta ahí, eso. Pero se dan cuenta que ahí hay algo de esencialismo. No hay algo que la cultura modificó la silla. Aparte es una cosa generalizada de muchos chicos todo esto, independientemente de las familias, etc. ¿Qué pasa con las niñas con hiperplasia suprarrenal congénita? Bueno, agarran más los objetos móviles que el resto de las niñas. Niñas sin hiperplasia. Pero los agarran menos que los varones sin ningún tipo de patología. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que llevó a la idea de que existe lo que se llama un imprinting hormonal durante la gestación por el exceso de andrógenos. A los que son médicos les encanta esto. ¿O no? Sí, es bueno, el imprinting es bueno. ¿Sí? La verdad que la sexualidad humana es un combo donde entran a jugar factores ambientales, factores innatos, factores genéticos, factores endocrinológicos, ¿sí? Entran a jugar 80.000 factores dando vuelta en todo esto, ¿sí? Y de eso sale la persona. El psicoanálisis no tiene mayores problemas con el tema de la elección de objeto sexual. Puede ser absolutamente aleatoria. Homosexual, no homosexual, de qué tipo, la verdad que es absolutamente aleatoria. El tema es con respecto a las identificaciones, y el tema es cuando alguien viene y te dice yo soy lo que no soy. Yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre. Es un problema. Así como es un problema que una chica con anorexia me diga de que está gorda cuando está flaca, qué sé yo. Ahí hay un problema acerca de cómo se relaciona con su propio cuerpo, ¿sí? Y por otro lado, el transexualismo no aparece de siempre. El transexualismo, y ahí me voy a poner crítico con la medicina, aparece en la medida que la ciencia médica tiene toda la tecnología disponible para hacer eso. Los primeros transexuales fueron operados en Dinamarca en la década del 50. ¿Por qué? Porque ya había hormonas, porque ya había ciertas técnicas quirúrgicas que lo permitían. Y entonces, ¿esto es producto de la demanda del sujeto trans o es producto de que la demanda es en función de la oferta médica? Porque hasta el siglo XX nadie tenía el discursito de que yo soy una mujer en un cuerpo de un hombre. Porque no había la posibilidad técnica de hacer ningún tipo de modificación. Esto es como una consecuencia de la oferta que la medicina, el aparato tecnológico de la medicina tiene. Nosotros tenemos mi posición, yo doy mi posición, después tendrían que venir alguien acá que digamos que se dan cuenta que yo estoy aparte pivoteando, estoy saltando de un lado a otro porque no me caso con nadie, no sé si se dieron cuenta con todo esto. Pero bueno, es la verdad, lo que yo siento, de como yo lo veo. Bueno, tenemos 15 minutos. Yo por ahora lo dejaría por acá así y dejaría para preguntas y vemos un poquito en qué está. Les recomiendo, miren, salió este libro, esta revista, Psicoanálisis del Hospital, que seguramente algunos conocen, y es sobre identidades. Y tiene cuestiones con respecto a lo trans y qué sé yo. Hay algunas cuestiones que están mal, directamente mal, acá, por ejemplo, curar en salud sobre un aspecto de la identidad de género, dice algo que está mal con respecto a la ley, no sé, no lo leyó, no sé.
Pero en general la revista y todos los artículos están muy buenos y van a tener un panorama, un paneo muy interesante con respecto al tema, con posiciones muy diversas con respecto al tema, y realmente yo se lo recomiendo porque está muy bueno. Hay un psicoanalista, Juan Carlos Pérez Jiménez, que hace un psicoanálisis queer, es un psicoanalista español y la verdad que es excelente. Después hay gente que ubica al trans casi como un psicótico, hay otros que no. No, realmente está muy bueno, yo se lo recomiendo. Lo que sí es cierto que la mayoría tiene muy poca casuística, muy poca casuística. Yo personalmente tengo muy poca casuística en esto. Yo trabajo acá en el hospital con pacientes DCD, ¿sí? Y atendí adultos con DCD, con trastorno de diferenciación sexual, hiperplasias suprarrenales, insensibilidades completas a los andrógenos. Para los que no son médicos, insensibilidad completa a los andrógenos es las personas que son, supónganse, XY, o sea, el cariotipo es XY, son varones por el cariotipo. Los queer me matan si digo que el cariotipo XY es varón, ¿se entiende? Porque eso no es varón, es XY, pero no es varón. Bueno, el cariotipo XY, pero que todas sus células del cuerpo, de la intensidad completa, el 100% de células del cuerpo, no tienen los receptores a los andrógenos. Entonces, ¿qué pasa? El aspecto es femenino. No tienen vagina, no tienen útero, porque no son XX, tienen como una vagina muy corta, qué sé yo, 2 centímetros, una cosa por el estilo, y los médicos se tienen que discutir si se tiene que hacer una neovagina o no, o qué es lo que pasa con los pacientes que nacen con esta problemática de insensibilidad completa a los andrógenos. En un punto son superminas. ¿Por qué? Porque como son absolutamente insensibles a los andrógenos, la distribución del vello, por ejemplo, es 100% femenina, más femenina que la más femenina de las femeninas. Y cuando tendría que llegarle la menopausia, jamás se le va a caer el pelo, ni va a tener bozo, ni nada por el estilo, ¿se entiende? Porque la testosterona, los andrógenos puedan dar vueltas, bueno, no entiendo, pero la testosterona, todas las hormonas masculinas que puedan dar vueltas, no le hacen mella, ¿entienden? Porque no tiene los receptores. Otro caso complicado son los déficits de 5-alfa reductasa. ¿Por qué? Porque son personas que nacen que se ven como niñas durante toda su infancia y llegan a la adolescencia y el clítoris le empieza a crecer de tal manera que se le transforma en un pene. Solo, sin médico, sin... ¿Se entiende? O sea, porque el empuje puberal hace que eso suceda. Son casos más raros. Bueno, sucede. Y la discusión que hay en este momento, en este campo, es si se interviene quirúrgicamente o no, si se interviene endocrinológicamente o no, si es correcto o no es correcto que un chico que nace con alguna de estas cuestiones sea intervenido médicamente o no. Esa es la discusión que hay, que se trata de evitar a nivel bioético y que quiere haber leyes al respecto para regir todo el planteamiento. Pero básicamente los grupos GLLTI lo que plantean sería algo así, que con los niños nacidos de DCD, los médicos no tienen que hacer nada. Y con las personas travestis que quieren intervenirse, la medicina tiene que hacer todo, a simple demanda del paciente. Porque es a simple demanda del paciente. Y de hecho, ya está incluido en el PMO todos los tratamientos de cambio de sexo, y ya tienen inclusive los abogados para hacerle juicio a las obras sociales que se nieguen a hacer este tipo de intervenciones, porque aparte son terriblemente costosas. Y si el médico le dice, porque miren al nivel que llegamos, si el médico le dice, mire, esta operación tiene sus riesgos y qué sé yo, no, yo me la quiero hacer igual. El médico tiene sus riesgos, yo me la hago igual, el tipo tiene que hacerlo. Hay una serie de problemas muy interesantes que yo no sé qué es lo que va a pasar, pero bueno, en eso estamos. Bueno, tenemos 10 minutos. Siento que fui medio confuso, perdón, pero bueno.
Perdón. Yo tengo una cosa que todavía no sé bien, que pienso al respecto con respecto a la nueva ley de género, con esto de los niños, que es solamente con que el niño y los padres y la defensoría den cuenta de que es de una identidad u otra, ya alcanza para que eso, porque por ahí pienso, puede haber padres patológicos de algún modo que por ahí deseaban una niña y tienen un niño y como que el niño haga esa lectura del deseo parental más allá de, ¿no? Como que termine inclinándose hacia alguna identidad por poder encajar en ese deseo parental más que por lo que hubiera sido si los padres no influían. No sé si me Totalmente explico. de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Y ese es un riesgo terrible, porque me parece que lo que se anula en la ley es la palabra. Hay un pasaje al acto directo. Yo quiero esto, me das esto. Y si no me lo das, me patologizás. ¿Y vos quién carajo sos para patologizarme? Porque durante siglos me patologizaron y no quiero que me patologicen más. Entonces se anula la palabra y se terminó. La gran ventaja es que no hay ninguna autoridad troglodita, ¿sí?, que considere que, no sé, van a saber qué cosas con todo esto. Pero la verdad, en ese sentido es un avance la ley. Pero la verdad que se anula la posibilidad de un momento, un tiempo de espera, un tiempo de pensar, un tiempo de ver qué pasa con esa subjetividad, de darle un lugar, a ver cómo se tramita todo esto. ¿Qué te dicen los queers? Te dicen, los padres también pueden plantear un deseo heterosexual y transmitir eso. En consecuencia, así como pueden plantear estos deseos que vos estás planteando, ¿sí?, y que el sujeto asuma el deseo del otro, etc., también asume un deseo heterosexual. Y entonces vos estás diciendo que el deseo heterosexual es el normal y ese es el anormal. Entonces, en consecuencia, tu razonamiento es incorrecto. ¿Se entiende? Porque la matriz heteronormativa tendría esa función. Yo se lo digo de otra manera. En este mismo texto, todos los psicoanalistas progre que están acá y qué sé yo, inclusive con lo más progre que pueda haber, te dicen así. Cuando vos te describen un paciente, viene un paciente, una señora que tiene un hijo o un niño de tal cosa, que le gusta jugar de tal cosa. Ahora, si la persona que viene es un transexual o un homosexual o un lesbiano, ya te haces preguntas con respecto a por qué esa persona asumió esa posición sexual. Pero con el heterosexual vos no te preguntas por qué asumió esa posición sexual heterosexual. Lo das por hecho. Eso sería el parámetro heteronormativo. Y está bien esa crítica. ¿Se entiende? Está buena esa crítica. Porque tendríamos que plantearnos por qué la persona que está enfrente nuestra llegó a ser heterosexual. ¿Por qué no es homosexual? Porque si consideramos que la salida heterosexual es, si no nos hacemos ninguna pregunta, es porque la consideramos normal, natural. Es el esencialismo que se nos filtra. ¿Se entiende? Es genial. A mí me gusta. Pero estoy de acuerdo con vos también. Totalmente de acuerdo con vos. Entonces yo creo que, porque, a ver, sea lo que sea, pase lo que pase, si viene un chico que se viste de mujer, un varón que se viste de mujer, no que quiere cambiarse los genitales, ni lo, no, uno tiene que preguntarse cosas al respecto. La ley anula la posibilidad de la pregunta, en función de que si no discriminás, patologizás, etc. Por eso yo les dije el ejemplo, y me fui al carajo, del HIV. Porque con la excusa de que se patologiza, se discrimina y todo eso, se hacen mamarrachos. Y lo que es la cultura, porque creo que has leído bastante filosofía o historia o religión, y los griegos veían con normalidad, es más, con agrado, la homosexualidad. Sí, pero no existía el travestismo, por ejemplo, porque no tenían... La mujer era para la crianza de los niños o tener chicos, pero la sexualidad pasaba siempre por el hombre. ¿Saben qué significa estrógeno?
Para que vean hasta dónde se mete el tema del sexismo, hasta en las palabras, y no nos damos cuenta. Andrógeno queda clarísimo que es, ¿sí? Andro, bueno. Pero estrógeno, ¿qué significa estris? Estro no viene de estro. Estar en celo. El estro describe el celo, pero ¿qué significa en griego estro? Estris, el origen es, la palabra es estris en griego. ¿Sabes lo que significa? Genial. Los endocrinólogos en la década del 20, en un momento de borrachera, los muy turros salieron de no sé de dónde y dijeron, tenemos que poner nombre de la hormona masculina que la acababan de descubrir y la hormona femenina que la acabamos de descubrir. La de los hombres, obvio, andrógeno, somos el centro del universo. ¿Por qué no vamos a hacer no? Bueno, el hombre es el hombre, entonces nosotros somos, la hormona es la hormona masculina. Estris significa loco y zumbón en griego. Vamos a ponerle que la hormona femenina es la hormona de las locas, ¿sí? Pues son las locas, ¿sí? Son las locas. Ahora, esa sería la crítica, pero tomando el estro, la verdad que nosotros sabemos que una hembra, un animal hembra, ¿sí? Cuando le viene el estro se pone un poco chiflada y por eso se la castran los animales domésticos y todo eso, ¿sí? Pero hasta ahí uno podría defender el concepto de estro porque te agarra la locura, ¿no? Pero perdónenme, los machos que no están castrados son insoportables. Yo ya varios perros me cogieron la pierna. Tremendo, tremendo. Así que no me digan de que... Yo entiendo que las hembras con el estro se ponen locos. Y los machos, con su testosterona y qué sé yo, se ponen re locos también. Tan locos que me quieren coger una pierna. Eso es locura, ¿sí? Entonces podemos decir que el perro también tiene una sexualidad polimorfa, ¿sí? No, es interesante eso, porque yo haría una crítica al psicoanálisis ahí. Porque el psicoanálisis dice que el lenguaje, y estar atravesado por el lenguaje, genera que la sexualidad, desde el plano de lo simbólico, el imaginario y lo real, no quede del todo anudado, ¿sí? Muy bien. ¿Y el perro? ¿Qué hace cogiéndome la pierna? Ahí no hay una cuestión de necesidad y de acople perfecto que tiene que ver con la genitalidad animal, sin lenguaje. Porque el perro no está atravesado por el lenguaje cuando me quiere coger la pierna. Sí está atravesado por el lenguaje cuando me saluda cuando yo llego, ese tipo de cosas, ¿sí? Y que yo lo llamo y él viene. Ahí sí está atravesado por el lenguaje, pero que me coja la pierna. Y histérica también. Perra histérica. Sí. La perra histérica es otra. Tenemos que tener una actitud open mind con todo esto, ¿no? Pero lo que yo me gustaría transmitirle es que no compremos el paquete, el combo completo gay. Tiene problemas. Y el paquete sexofóbico, homofóbico, tiene mucho más problemas, papá. Tiene mucho más problemas, ¿sí? En eso estamos metidos y bueno, eso. Una pregunta, cuando dos hombres crían un bebé, ¿sí? Como las dos mujeres crían un bebé, siempre tiene que haber un rol fuerte en calidad de madre, entre comillas. Si tiene que haber, que yo como psicoanalista la palabra tiene que haber no me gusta nada. Bueno, no sé. Para que el niño salga, bueno, para que el niño tenga culturalmente un desarrollo normal. No, la palabra normal no la digas más. Bueno. No somos normales. Bueno, me gustaría que te vayas de acá con el concepto de que no hay una sexualidad normal, la sexualidad es realmente polimorfa y es diversa. Freud decía que todos somos con suerte neuróticos y con mala suerte psicóticos o perversos, ¿sí? Pero no, normalidad no hay. Todos tenemos nuestras angustias, nuestras posiciones con baches y agujeros en nuestra sexualidad. La sexualidad, para Lacan no hay relación sexual. Siempre vamos a tener una insatisfacción sexual. Lacan decía, siempre me hablan de sexo.
no están contentos nunca, refiriéndose a sus pacientes. Perdón. O sea, no necesariamente entonces tiene que haber un rol femenino, o sea, nada que ver. Pero vos ahí estás no sé metiendo la cómo cultura, decirlo. porque ¿qué es rol femenino? ¿Entendés lo que te Bueno, quiero rol de decir? madre, no femenino, de madre. Bueno. Rol de madre, pues nos dieron acá Y me parece que alguien tiene que ocupar el lugar de la ley, hombre, mujer, con actitudes masculinas, femeninas, no importa eso. Alguien tiene que ocupar el lugar del corte, ¿sí? Y alguien tiene que ocupar el lugar del alojamiento, ¿sí? Pero alguien tiene que producir el fenómeno de corte de ese alojamiento. Hombre, o mujer... sea, tomar las no sé. características de En más de lo una que charla, instintivamente es en lo más que de una charla que necesario. tuvimos, nos hablaron de funciones, Sí. Claro, sí, que es una a manera eso como voy, ¿eh? más clásica de referirse, Claro. y siempre nos dijeron, ¿sí? Sí, es cualquier eso. escritor, que la función no es relativa a la persona, ¿sí? No es la función paterna del padre, la función materna de la madre, es la función, Es la y puede función. operar en quien la ejerce. Lo que pasa que lo mío es pensar que por ahí en la mamá sale instintivamente, ¿sí? Instintivamente, olvidate. No, esa Sí. tampoco la digas. tampoco lo diga. No. El instinto para nosotros, digamos, ya atravesado justamente por el lenguaje, queda pervertido, digamos, de alguna manera, en el sentido que tiene lo que Lacan habla de distintas versiones, pervertido por el sentido de varias versiones. Habla de pareversión, de distintas versiones del padre. Sí. Así que no, la verdad que no. Ya, está contestado. ¿Qué podríamos decir en el caso ese, sacando de lado todas las situaciones médicas que nombraste, congénitas, etcétera, que ponen en riesgo la vida o no sé? O gónadas que queden en el abdomen y que puedan producir un cáncer. Por ejemplo. Digamos, No, porque sacando- los grupos gay dicen que las gónadas tienen que quedar adentro. Sacando Bien. cualquier cosa que, digamos, que suceda biológicamente que ponga en riesgo la salud. Sí. Respecto de la decisión de cuando nace intervenir quirúrgicamente, Bueno, es todo un tema, es un tema. una A mí me parte parece del que hay que ver caso por caso. Yo no estoy de acuerdo con los protocolos médicos históricos que había al respecto, pero tampoco estoy con los protocolos gays, tampoco estoy de acuerdo de no hacer nada, nunca. Ni tampoco estoy de acuerdo con los protocolos médicos de hacer siempre todo. Estoy diciendo, me parece que tiene que haber un compás de espera, tiene que haber un lugar para la palabra, para ver cómo están esos padres con ese tema, cómo lo ven, porque si, suponete, es una criatura, ¿sí? Que es XX y tiene un clítoris de este tamaño, ¿sí? Y los padres no lo pueden ni siquiera agarrar en brazos. ¿Qué haces? Otros sí, los pueden agarrar en brazos y la aman a esa niña, ¿sí? Pero bueno, es todo un tema, cómo se desarrolla un sujeto femenino con un clítoris del tamaño de un pene. En el colegio, cómo se maneja, si aparece bello, no sé, digamos, es todo un tema. Yo la verdad que no tengo una respuesta yo para eso. Perdón, no la tengo, yo estoy más confundido ahora que cuando empecé con todo este tema. Me encantaría tener una respuesta, pero no la tengo. Para mí muchos de estos casos son para llevar al comité de bioética. Pero bueno. ¿Listo? Sí. Bueno, muchas gracias.